buenas noches con todos. Les ofrecemos mil disculpas, por favor, los inconvenientes que hemos tenido un poco con eh, las fallas técnicas para que me puedan escuchar. Vamos a tratar de hacer esta noche algo importante en la medida de que vamos a tratar de poder trabajar un poco la segunda parte de lo que ya mi colega la doctora Yesenia Campos había trabajado en virtud de los principios del derecho registral peruano. Tengo en principio que agradecerles a cada uno de ustedes la gentileza que han tenido de confiar en este primer diplomado internacional virtual de derecho registral. Mi nombre es Eduardo Rubio Barbosa, yo soy registrador público, básicamente me dedico un poco a todo lo que es el registro de la propiedad inmueble en la ciudad de Cajamarca, y pues tengo el enorme placer de poder compartir con ustedes un poco sobre esta segunda parte vinculada a la aplicación de los principios del derecho registral peruano, pero sobre todo con especial énfasis al principio del tracto sucesivo y también lo que nosotros denominamos el principio de oponibilidad en el registro de predios. Ya oportunamente entiendo que mi colega, la doctora Yesenia, les empezó a hablar sobre la generalidad de los principios registrales en el derecho registral peruano. Y nosotros podemos ver o podemos identificar que todo el proceso de la calificación registral pasa por una serie de etapas. Antes de la inscripción, es decir, antes de que empiece el procedimiento en sí, la etapa de durante la calificación y como consecuencia de la inscripción, qué tipo de efectos tiene la inscripción registral. Pues antes de la inscripción ya empiezan a aparecer en cierta forma todo lo que es el tema de la aplicación o verificación de principios registrales. Propiamente, por ejemplo, antes de la inscripción está el principio de derogación, está el principio de prioridad sobre todo preferente al momento de la presentación del título. Durante la calificación, el registrador se encarga básicamente de evaluar la aplicación de el principio de legalidad, el principio de tracto sucesivo y el principio de prioridad excluyente, sobre todo en esta etapa de la calificación. Y como consecuencia de la inscripción, vale decir, si el acto rogado accede al registro, pues el principio de publicidad, el principio de legitimación y el principio de fe pública registral. Nótese que la aplicación de estos principios en materia registral, pues están en todo el proceso de la calificación registral, antes de la inscripción, durante la calificación que debería terminar en una inscripción o como consecuencia de la inscripción. Y uno empieza a buscar aquí el tracto sucesivo donde empieza a verificarse. Y como ustedes pueden notar de esta diapositiva, el tracto sucesivo es un principio importantísimo que se aplica o se verifica en el momento de la calificación registral. Pero donde queda el principio de oponibilidad. Y fíjense que también donde el principio de titulación auténtica. El principio de titulación auténtica básicamente es un principio por el cual a nivel del registro peruano solo tienen acceso a aquellos actos que están sustentados o están contenidos en un instrumento público. Excepcionalmente pueden acceder al registro instrumentos que están sustentados en documentos privados con firma legalizada, pero siempre y cuando haya una autorización expresa, o en una formalidad distinta, pero siempre y cuando haya una autorización legal expresa. Consecuentemente, en tanto no tengan forma pública los instrumentos, salvo las excepciones establecidas en la ley, no se puede hablar de que va a tener acceso al registro. Este principio, digámoslo así, de verificación, sobre todo se da antes de la inscripción. Aquí el acto tiene que venir contenido en un instrumento público y pues antes de la inscripción para poder sustentar la rogación y durante la calificación que el registrador va a evaluar pues que el acto esté contenido en la formalidad pública correspondiente. Y el principio de oponibilidad es un principio que desde mi punto de vista, aun cuando uno empieza, por ejemplo, a revisar el Reglamento General de los Registros Públicos, empieza a revisar el mismo Código Civil, no lo va a encontrar directamente, por lo menos regulado como tal, como el principio de oponibilidad. Sin embargo, sí tiene la connotación de ser un principio en la medida de que el Código Civil, por ejemplo, el 2022, cuando no nos humilla como principio,
pues sí le da un tenor. Y ese tenor, como lo vamos a ver en el transcurso de esta hora, pues nos daremos cuenta que el principio de impunibilidad también es una consecuencia o es un efecto propio del acto de inscripción registral. Volvemos a repetir, a incidir un poco sobre lo que acabo de decir. En el procedimiento registral, antes de la inscripción, rogación, prioridad, principio de titulación auténtica. En la calificación, principio de tracto sucesivo, principio de prioridad excluyente, y volvemos a revisar el principio de titulación auténtica. Y en la inscripción, pues propiamente, como efecto de la inscripción, aparecen los principios de publicidad, aparecen los principios de legitimación, aparece el principio de fe pública registral y aparece el principio de oponibilidad del derecho inscrito o inoponibilidad del derecho no inscrito. A ver, Walter, ¿te parece bien si al finalizar un poco podríamos tocar el tema del derecho de retención y cómo tendría acceso al registro? Con todo gusto. Para no poder darme, pueden ir haciendo sus preguntas. Al finalizar yo voy a ir contestando cada una de ellas. Muchas gracias, Walter. Centrándonos ya al tema del principio de tracto sucesivo como primer principio y cómo nosotros venimos aplicándolo, podría empezar diciendo lo siguiente. El principio de tracto sucesivo, también denominado principio de continuidad, o también se puede encontrar con el nombre de tracto continuo, yo podría decir que no es solo, en términos generales, para iniciar, no es solo un principio que se aplica en el registro de predios. Es un principio que se aplica al registro de predios, se aplica al registro de sucesiones intestadas, al registro de testamentos, al registro de personas jurídicas, al registro de sociedades. Consecuentemente, este principio no es solo propio del registro de predios, sino también de otros principios que podríamos nosotros ir enumerando uno a uno. Sin embargo, a nivel del principio de tracto sucesivo aplicado al registro de predios, yo podría decir lo siguiente, que en el caso del registro de predios, el tracto sucesivo no va a ser otra cosa que un encadenamiento, una concatenación de sucesivas transmisiones de dominio, de tal manera que la nueva transmisión se apoye en un título anterior. Fíjese, tratando de este concepto que yo empleo, tiene mucho que ver con lo que el profesor español Roca Sastre decía sobre el principio de tracto sucesivo. ¿Qué decía el profesor? El profesor sostenía que el principio de tracto sucesivo es lo siguiente: las inscripciones se suceden debidamente engarzadas, concatenadas, encadenadas, si quisiera decirse de ese modo, de tal modo que el adquiriente, sucesor o causaviente en uno de dichos asientos sea precisamente el transferente, causante o autor de su inmediato anterior. ¿Qué buscamos en la calificación de tracto sucesivo? Lo que buscamos en el tracto sucesivo es que quien quiere inscribir el derecho lo obtenga de su anterior transferente, vale decir, lo obtenga de quien, ese anterior transferente, quien tiene inscrito su derecho en el registro público. En términos simples, que el adquiriente civil lo esté adquiriendo del titular registral. Si verificamos de que el adquiriente civil que va a estar próximamente como un titular registral producto de la rogación, no lo está adquiriendo de quien aparece como titular registral, en aplicación del tracto sucesivo, lo que queda con nosotros es que le requiramos que el quien aparece como su transferente haya adquirido el derecho de quien aparece en el registro como titular registral. Esa cadena de transmisiones, esa concatenación de transmisiones, pues es tema del tracto sucesivo y cómo nosotros venimos a evaluarlo. En la declaración de la Carta de Buenos Aires, en un primer Congreso Internacional de Derecho Registral en 1972, se dijo lo siguiente en esta declaración: los derechos inscribibles se derivarán del titular inscrito, de modo tal que el registro contendrá el historial completo de los bienes. El tracto sucesivo puede ser también, hay que decirlo, abreviado o comprimido. Entonces, como una muestra de publicidad, sobre todo el tema de la publicidad dinámica, tendríamos que ver, el registrador
o el registrador de predios, lo que vamos a evaluar es que en la calificación de las sucesivas transmisiones de dominio, pues quien quiera inscribir ese derecho lo haya obtenido de quien en el registro aparece como titular. Si advertimos que quien está pidiendo la inscripción no lo está adquiriendo de quien aparece como titular, pues en aplicación del principio de titulación auténtica, en el registro peruano lo que tenemos que hacer es plantear una observación requiriendo al presentante del título cumpla con acreditar el tracto sucesivo, a menos de que éste pueda pedir una anotación preventiva, como veremos más adelante. Vuelvo a preguntar, me están escuchando todos, ¿verdad? Sino también para poder corregir algunos aspectos que pudiesen afectar. Gracias. Ahí el tracto sucesivo es la consecuencia o la concatenación de un asiento con otro asiento, en el que advirtamos que quien está pretendiendo la inscripción traslativa de su derecho o la inscripción de dominio de su derecho o la inscripción de un gravamen, pues lo esté obteniendo de quien en el registro aparece como titular. ¿Qué es lo que nos permite esto? Fíjese, lo que nos permite a nosotros es confrontar el instrumento público que se nos presenta, vale decir, el documento calificado versus los asientos del registro. Del documento que estamos calificando, amén de evaluar la aplicación de otros principios, amén de evaluar las formalidades correspondientes, pues lo que tenemos que advertir es que estos vayan adecuándose al antecedente registral. ¿Y qué quiero decir cuando el registrador peruano con el antecedente registral? En principio, pues que quien le está transmitiendo el derecho tenga el derecho inscrito a su favor. En términos más simples, el titular registral esté transfiriendo su derecho. Que veamos el consentimiento de ese titular registral. Si no hay el titular registral, si no advertimos que está interviniendo, pues hay un problema de tracto, hay un defecto de tracto. Por eso ahí se sostiene que nos permite confrontar el documento calificado versus el contenido de los asientos registrales en el extremo del titular registral. En el caso que podemos advertir en esta confrontación del documento calificado versus los asientos del registro, advirtamos incompatibilidades, pues el registro se cierra, de forma tal que no pueda permitir el acceso de algún derecho, por lo menos en calidad de inscripción. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, A, que me resulta como titular registral, y me aparece vendiendo E como transferente a un F, pues yo tengo que exigir que E haya adquirido el derecho de D, que D haya adquirido de C y que C haya adquirido de B y B a su vez haya adquirido de A. Y todo ello, por lo menos en el registro peruano, por instrumento público, a menos de que pueda emplearse un formulario registral bajo ciertos supuestos. Si advertimos incompatibilidades, por ejemplo, una incompatibilidad en el caso de doble venta, pues lo que va a suceder en el registro es que el registro no va a permitir la inscripción de la segunda venta solicitada para inscribir al registro público, aun cuando esta segunda venta haya sido en el plano material, en el plano civil o en la parte notarial, haya sido la primera venta realizada por el titular registral. Entonces, lo que se produce es un cierre de registro para acceder a la inscripción registral, si es que advertimos cualquier tipo de incompatibilidad. Esta incompatibilidad, pues en el caso del tracto, que parte desde el mismo incompatibilidad respecto del titular registral con el transferente en el inmueble. ¿Cómo está regulado hoy en día en el Perú? En principio, debo manifestarles que uno de los artículos o uno de los primeros códigos que empieza a regular el tema del tracto sucesivo abreviado es el Código Civil de 1936. El Perú ha tenido específicamente tres códigos: el Código Civil de 1802, el Código Civil de 1936 y el Código Civil de 1984. Uno de los primeros códigos que empieza a recoger este artículo, este principio de tracto sucesivo, es el artículo 1045 del derogado Código de 1936. ¿Y qué sostenía este
este artículo? Pues que ninguna inscripción, salvo la primera, de dominio, se hará sin que esté inscrito o se inscribe el derecho de donde emane la transferencia o gravamen. El Código Civil de 1984, que derogó el Código Civil de 1936, pues lo regula a este principio en el artículo 2015, en el siguiente sentido: ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emane. Reglamentariamente, este principio se encuentra recogido también en el artículo 6 del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos y que fue aprobado por resolución número 126/2012 SUNAR y que fue publicado el 22 de mayo del 2012. Este artículo sexto del título preliminar regula: ninguna inscripción, salvo la primera, se extiende sin que esté inscrito o se inscribe el derecho de donde emane o el acto previo necesario o adecuado para su extensión, salvo disposición contraria. Si se dan cuenta, el 2015 del Código Civil tiene una regulación mucho más escueta, mucho más restrictiva que lo que el Reglamento General de los Registros Públicos recoge en el artículo 6 del título preliminar. Y digo que es más escueta porque el 2015 solo establece ninguna inscripción, salvo la primera de dominio, vale decir, ninguna inscripción, salvo la inmatriculación, se hace sin que esté inscrito o se inscribe el derecho de donde emane. El Reglamento General de los Registros Públicos mantiene esa línea, pero mantiene esa línea en el sentido de que ninguna inscripción, salvo la inmatriculación, se extiende sin que esté inscrito o se inscribe el derecho de donde emane. Una. Dos, o el acto previo necesario, vale decir, ninguna inscripción se realiza sin el acto previo necesario o adecuado para su extensión, salvo disposición en contrario. Tratemos de entender el acto previo necesario o adecuado para su extensión. El acto previo necesario, por ejemplo, el tema de una subdivisión que va a originar una independización o una parcelación de un predio en el cual el titular registral ha transferido, por ejemplo, de 1000 metros cuadrados, ha transferido solo unos 200 metros cuadrados a favor de un tercero que quiere inscribir en el registro. Pues no vamos a proceder a inscribir a favor de este tercero, ni tampoco a hacer una anotación previa, sin que previamente se haya hecho el acto necesario. ¿Qué acto necesario? Pues la inscripción de la subdivisión y de la independización de esos 200 metros cuadrados para poder inscribir la transferencia a favor de este tercero. No podemos hacer en la misma inscripción, en la misma partida registral, donde está, por ejemplo, el predio matriz con la extensión mayor, no podemos hacerle ni siquiera una anotación preventiva. Entonces, este tracto sucesivo, el Reglamento General de los Registros Públicos, ya no solo lo deja a nivel de titular, sino también lo hace un alcance mayor y lo lleva también a un tema de acto previo necesario o acto previo adecuado para la extensión del registro. En el caso de sociedades, por ejemplo, no podríamos inscribir el nombramiento de un directivo o de un gerente de un directorio mientras no esté inscrita la sociedad. No podríamos inscribir, por ejemplo, un nombramiento también de un nuevo directivo en tanto, por ejemplo, no se haya terminado, en el acta se advierta una participación distinta de los que aparecen inscritos en el registro como participacionistas, pues previamente lo que pediremos es la transferencia de las participaciones, la inscripción de la transferencia de participaciones y pues la incorporación de participacionistas para luego recién poder hacer el nombramiento de nuevo gerente. Entonces, eso es lo que yo quería básicamente precisar a nivel de cómo el Reglamento General de los Registros Públicos ha hecho a nivel de tracto sucesivo, ya no solo a nivel del titular que transfiere el derecho, sino también a la existencia de un acto previo necesario para la inscripción del acto registral. ¿Cuáles son las implicancias de esto en principio? Pues que el tracto sucesivo para el registro peruano, si bien el Código Civil habla solo a nivel de derechos, de donde emana el reglamento agrega el tema del acto previo, yo puedo decir ya
que la implicancia principal del tracto sucesivo en el Perú es el encadenamiento sucesivo de las inscripciones, ¿no? Un encadenamiento sucesivo de las inscripciones en el sentido de que haya una relación, una adecuación entre cada una de las inscripciones que vamos practicando en el registro, en el que podamos advertir que el derecho que adquiere escribir, pues emane del titular registral, y que si advertimos alguna discrepancia entre de quién está emanando el derecho y quién aparece como titular registral, eso mínimamente lleva a una observación. Si es que esto también requiere de actos previos, pues se tiene que practicar actos previos para poder hacer la inscripción. En el caso, les decía, un acto previo, la subdivisión, en aquellos casos donde la transferencia del inmueble no sea total y sea simplemente una parte del inmueble